Felicitaciones a todos aquellos que en el tercer bimestre me han trabajado muy bien. Hay que darle las felicitaciones correspondientes. Cuando he llenado los registros hace 2 semanas o 3, ¿ok? Porque las notas ya las entregué hace más de 3 semanas, he podido comprobar que hay alumnos que han asistido a todas las clases, ¿ok? Y han tenido toda la asistencia en sus clases. Y no solamente sí, Luana, lo sé. Y no solamente la asistencia a sus clases, sino también he podido ver que todos aquellos, que hay alumnos que han rendido todas sus prácticas calificadas. Así que los felicito. En el link he puesto un link de descarga de CS6 que ni siquiera necesitas instalarlo. Tú puedes automáticamente utilizarlo sin necesidad de instalarlo. Es un Photoshop portable que he colocado ahí en la semana del trabajo bimestral. Miren, chicos, acá tenemos la ventana de capas. ¿Ves? Está totalmente vacía. Significa que no hay nada porque no hay ninguna hoja. Entonces yo voy a abrir un archivo, archivo abrir, vamos a sacar una imagen cualquiera, a ver, de repente de un árbol, vamos a ver qué tipo de imagen será esta, pero vamos a ver si es JPG, abrir. Ponemos OK para abrirlo y me va a aparecer la imagen. Y mira acá, automáticamente la imagen se convierte en un fondo. Ahora, debería salirme fondo. ¿Por qué me sale a mí índice? Porque significa que esta imagen no es una imagen JPG, una imagen que está en otro formato. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a abrir otra imagen, vamos a probar con varias imágenes. Por ejemplo, esta es ladrillo. Abrir. ¿Ok? Y miren, ¿ven? Esta imagen sí aparece la palabra fondo. Significa que esta imagen es una imagen JPG. En cambio, la anterior imagen es una imagen PNG, por eso se cree como una forma de indexado. Entonces, vamos a trabajar con la que es JPG, que está como fondo. Tú cuando abres una imagen, esa se convierte en la primera hoja de Photoshop. Atentos a esto. Tú cuando creas... a ver, un ratito, Beli, vamos a terminar esta parte por si nos gana el tiempo, ¿ya? Después, cualquier duda que tengan, me explicas. Miren, esta imagen, cuando tú la abres por primera vez, se convierte en el fondo de la hoja. Ahora, voy a abrir una segunda imagen. Supongamos, archivo, abrir. Vamos a ver el botón, abrir. Este es PNG. Vamos a abrir otra imagen que esté en JPG. A ver, vamos a poner JPG. Ya, el Mickey es JPG. ¿Ok? Y se crea otro archivo, ¿no es cierto?, de JPG. Entonces tengo dos archivos, uno con el Mickey y el otro con el fondo de ladrillo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, mira, voy a seleccionar parte del diseño del Mickey. ¿Ok? Voy a poner edición copiar rápidamente. Me voy al fondo del ladrillo y voy a poner pegar. Y quiero que observes lo que pasa acá en esta ventana. Voy a poner pegar y mira. ¿Ves que se agregó otra línea? Y en otra línea aparece el nombre capa 1. Y si te das cuenta, en capa 1, el fondo, los bordes, se ve el pequeño dibujito del Mickey, ¿no? Pero hay unos bordes que tienen la forma ploma y blanca de un tablero. Eso significa que esta capa es transparente, no tiene fondo. Es una capa sin fondo. Es por eso que acá el Mickey, si te das cuenta, acá el Mickey, ¿no?, solamente aparece una pequeña porción. Si tuviera fondo la capa, taparía todo el fondo de ladrillos. Y es algo que no pasa. Entonces, es por eso que la capa es transparente y ocupa. Y es más, miren, me voy a ir al fondo, voy a presionar fondo. Y voy a tratar de mover el Mickey. No puedo mover el Mickey, ¿ve? ¿Por qué? Porque Photoshop reconoce que estoy trabajando con el fondo. Y el fondo es una hoja y la capa viene a ser otra hoja. En este caso, el fondo se encuentra, como decimos, en la parte inferior y la cabeza del Mickey está encima del fondo, así, como si fuera una capa transparente. Entonces, si yo quiero trabajar con la capa donde está en el Mickey,
obviamente antes debo seleccionar la capa que quiero trabajar. Y ahí sí puedo cambiar. Puedo trabajar con imagen, hacer lo que yo desea hacer con imagen, por ejemplo, cambiarle el tamaño, estirarlo, reducirlo, alterarlo, cambiarle un color determinado, pero todo lo que yo haga está afectando exclusivamente a la capa 1, que viene a ser la segunda hoja. En cambio, la capa 2, mejor dicho, la capa principal, que es el fondo, no. Y es más, yo puedo utilizar un color, por ejemplo, ¿no? Y mira, estoy pintando el color verde. ¿Pero qué estoy pintando? Miren cómo me aparece acá. Donde está el fondo, ¿ve? ¿Dónde he pintado? Donde dice fondo, donde dice capa 1. He pintado donde dice fondo. ¿Eso qué significa? Que el fondo es una hoja y la capa 1 es otra hoja. Si yo hiciera lo contrario, miren, me voy a capa 1, vamos a seleccionar, a ver, otro color y voy a volver a pintar. Miren, da la sensación que estoy pintando sobre el fondo. Miren, he tapado el verde, ¿ve? Para que vean. Pero si tú ves, mira dónde está pintado de rojo. ¿Está pintado en la hoja que dice fondo o está pintado en la hoja que dice capa? Está pintado en la hoja que dice capa. Entonces, alguien me dirá, pero profesor, ya me logré mi anterior diseño. Pero miren, una de las grandes cosas de las capas es que yo la puedo borrar o la puedo volver totalmente invisible. De tal manera que al final lo único que voy a poder ver es mi hoja principal. ¿Ven? ¿Cómo voy quedando con mi hoja principal? Mi diseño no se ha alterado. Es más, yo me equivoqué y dije, no era el rojo no era así. Entonces yo puedo agarrar y lo que he dibujado, por ejemplo, moverlo. ¿Ve? ¿Se das cuenta? ¿Ve? Se convierte, la capa 1 viene a ser una hoja y el fondo viene a ser otra hoja diferente. Pero como una está encima de la otra, se convierte todo en un solo diseño. Entonces yo puedo hacer múltiples capas y en las diferentes capas ir colocando diferentes objetos. Y acá, que es mi hoja de trabajo, se van a ver todos los objetos mezclados y a mí me va a dar la sensación que todo está hecho en una sola hoja. Pero cuando en realidad yo me voy a la ventana de capas, me voy a dar cuenta que mi diseño está dividido en diferentes hojas. En unas hojas tengo una cosa, en otras hojas tengo otra cosa, y es igual, puedo seguir trabajando. Miren, vamos a volver a copiar, me voy acá y voy a volver de nuevo a poner pegar. Y miren qué apareció. Lo tercero que he pegado, que es este tercer elemento, no se ha pegado ni en el fondo, no se ha pegado ni en la capa 1, se ha pegado en una nueva hoja, que es la capa 2. Entonces, ¿qué significa? Que acá, si tú te das cuenta, todo lo ves como si fuera una sola hoja. Pero cuando vas al panel de capas, te estás dando cuenta que tu diseño está dividido en diferentes trabajos. En una hoja tú tienes el fondo, en otra hoja tú tienes el diseño rojo con la cabeza del Mickey, en otra hoja tú tienes el diseño de las piernas del Mickey, pero acá, cuando tú imprimas se va a imprimir todo esto, que es el diseño completo. Entonces, las capas me tienen esa ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede si yo lo hago todo en una sola hoja y de repente dice, uy, me equivoqué, no era rojo? Entonces voy a agarrar el borrador y voy a comenzar a borrarlo. Cuando yo borre acá me va a quedar una mancha blanca porque no solamente voy a borrar los rojos, sino también se va a borrar los ladrillos. Y al final el fondo se malogró. Porque a la hora de borrar, por querer borrar los rojos, también borré los ladrillos. Y me quedó un hueco, ¿no? Entonces mi diseño al final se malogró. Pero yo puedo esconder esa capa y dejar simplemente, miren, esto. O esconder todas las capas y quedarme con el diseño original. O incluso hasta esconder el fondo, ¿no? Y quedarme solamente con las hojas superiores. Mira cómo aparece acá. ¿Te das cuenta? Miren cómo sale la hoja transparente. Esto de acá en cuadraditos blancos con plomos, esta es la indicación de que esta es una capa
y esto de acá no tiene fondo, está sin color. Ahora, a la capa yo le puedo poner color, yo le puedo poner color de fondo, pero no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que la capa sea transparente y que solamente tenga aquello que yo quiero utilizar, ¿no es cierto? Las cosas que yo quiero utilizar en la capa, nada más. Entonces, esa es la utilidad que tienen las capas. Más adelante, en la siguiente clase, vamos a ver más cosas sobre las capas, cómo agregar. Escúchame, Melina. Una vez que acabe el Zoom, vuelves a ingresar de nuevo al Zoom, porque voy a abrir el tiempo por algunos minutos para que me digas tu inconveniente, ¿ya, Melina? Para que no te vayas preocupada. ¿Ok? Una vez que acabe el Zoom, o sea, que acabas la clase, vuelves a ingresar de nuevo un ratito, Melina, y ahí me haces la pregunta correspondiente. No, solamente en el caso de Melina que ha tenido un inconveniente. Una vez que ya terminamos el Zoom, los demás, si no tienen dudas, no hay problema, nos podemos retirar nada más. Pero aún no hemos terminado, Mauricio, no te vayas. Mauricio ya se quiere ir corriendo ya, sino que todavía están dando algunos prácticas. Estamos esperando que terminen algunos. Así es, letras de la A a Z. Eso de A a Z es solamente para el nombre de la clase. El nombre de la clase es Juan Chacón. Ahí solamente puedes escribir Juan Chacón sin espacio, sin nada. Solamente Juan Chacón para el nombre de la clase.